información en general y me pasó eso. Ahí te cuento. Y ya estamos de regreso y me pillaron conversando como siempre. Imposible no conversar de los temas que estamos compartiendo con ustedes, porque la verdad que son muy, pero muy interesantes. Escuchando a Luis Miguel cuando calienta el sol en este lunes 12 de febrero, aquí desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Vamos a estar junto a ustedes aquí en WAP TV. Siempre hay tiempo. Y ¿saben qué? Con nuestro querido Nico Bravo en la mañana tocamos así por unas aristas del tema de educación, porque la verdad es que vamos a seguir hablando, vamos a seguir profundizando de este tema, pero hoy día con nuestra abogada Carolina Carrillo. Bienvenida, Caro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carito, contenta de verte nuevamente con ese color primavera, o sea, veraniego, súper. Veraniego, andamos veraniega, andamos veraniega. Sí, No. feliz y esperando mis vacaciones que pronto ya me van a tocar también, así que contenta. Bien, eso se espera las vacaciones, pero algo que Sí. se están acabando las vacaciones Así para es. muchos. Comienza la época escolar y con ello comienza también diferentes realidades. Nos estamos enfrentando en este minuto a inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial en las aulas de clase, ¿cómo la regulamos? ¿Qué significa? ¿Cómo van a estar y va a estar interactuando con la malla curricular? Es el tema que vamos a conversar hoy día. Sí, la verdad que es un tema súper interesante y desafiante porque es algo completamente nuevo. En educación, cada cierto tiempo, más bien constantemente, se están apareciendo estos nuevos desafíos para quienes se dedican al área de la educación. Y la inteligencia artificial, si podemos también comentarle a la gente que nos está escuchando, es una rama de la informática que se dedica, en el fondo, a crear sistemas que emulen la forma de pensar de los seres humanos, el razonamiento, el pensamiento, la comunicación, es capaz Las de entender reacciones. las reacciones, Claro. son capaces incluso de identificar imágenes, de interpretar imágenes visuales, responder. Entonces, ha habido en los últimos años un salto, pero cuantitativo, Sí. en temas de tecnología. Y ese es el tema que hoy como la lleva, por así decirlo, la inteligencia artificial. En los teléfonos, quienes tienen teléfonos iPhone, por ejemplo Siri o Alexa, en otras tecnologías. Eso es como, en términos generales, la inteligencia artificial. Sí. Y una de las herramientas que más ha causado revuelo y que tiene que ver mucho también con lo que vamos a conversar hoy día en educación es el ChatGPT. Sí, bueno, ahí entran varios temas en realidad, el chat GPT y en la educación, cómo lo enfrentamos en las aulas escolares en términos de... Ahora es re fácil contestar una prueba, Exacto. es re fácil hacer un trabajo. ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo lo regulan desde el aula? Desde el aula también, cómo se regula también de nivel de los apoderados y entender también a qué nos estamos refiriendo con chat GPT para todos aquellos que no lo tenemos tan incorporado dentro de nuestro vocabulario. Sí. El ChatGPT es un tipo de inteligencia artificial que en el fondo se trata principalmente de una conversación, pero eso es un chat y está pensado para que cuando uno ingrese a esta plataforma, detrás de ella es como si existiera un ser humano, es como una Ya. persona. Entonces tú puedes conversar, hacerle preguntas, pedirle información, contarle cosas y este chat te va a responder tal como si fuese una persona. Entonces es realmente impactante y tiene muchísima información. Ese con un muchísima. nivel de conocimiento importante que Sí. podríamos hacer, incluso crear en formas como artísticas poesía, crear letras de Así es. canciones, textos completos, Sí. dándole ciertas indicaciones. Exactamente. Todo va a depender de las indicaciones, como tú bien dices, Carito, los prompts que uno le pueda entregar a este chat, las respuestas que te van a entregar y además ChatGPT tiene la capacidad de aprender. Entonces, de las mismas indicaciones que le dan los usuarios, está evolucionando constantemente. Entonces, es una herramienta súper útil, pero también en el contexto educacional es un desafío gigante, porque como tú bien dices, o sea, las pruebas, los trabajos, hoy día los educadores tienen que ver las cosas desde otra perspectiva. Y, Evaluar otra forma, porque qué es lo que qué es lo que se está evaluando en el fondo? claro, Se está evaluando creatividad, se está evaluando reacción. ¿Qué evalúas cuando tienes la respuesta ahí? exacto. En términos legales, cómo se maneja? Sí, bueno, los establecimientos en Chile educacionales tienen autonomía para poder regular ciertos aspectos dentro Ya. de los colegios, los liceos, las escuelas, también las universidades. Y siempre cuando aparecen estas nuevas tecnologías hay dos formas de abordarla. Una es que se prohíbe, se condena,
Claro. Y otra forma es enseñar el uso responsable. Ya, hoy día nosotros nos enfrentamos a este chat GPT, pero generaciones anteriores, bueno, los teléfonos, los computadores, los notebooks, la calculadora. O sea, en un minuto fue la calculadora nomás, de que no podías Sí. entrar con calculadora a una sala de clase. Exacto. Y es tecnología, la calculadora Sí. igual es una tecnología que en algún minuto se incorporó y que los establecimientos tuvieron que ver de qué forma se regulaba Claro. eso, se permitía, se prohibía. Hoy también los colegios tienen esa libertad de poder regular y tienen que tenerlo de forma muy precisamente detallada en sus reglamentos internos. ¿Qué van a hacer con estas herramientas? Ahora igual hay que hacer una distinción porque en primer ciclo, por ejemplo, o en preescolar, estas herramientas no están recomendadas. El uso de la tecnología, las pantallas para Cuando los hablamos niños. del primer ciclo preescolar, estamos hablando de pre-kinder, bueno, Sí, primero de playgroup, pre-kinder, claro. kinder. y hasta cuarto básico. Hasta el primer cuarto ciclo de básico sería el educación. primer ciclo ya. Exactamente. El segundo ciclo parte de quinto hasta octavo. Ya. Entonces, en el primer ciclo de educación, y esto ya lo dicen los expertos en neurociencia, en otras ramas, no se recomienda el uso de pantallas por los efectos que esto puede tener en los niños que todavía están en desarrollo muy temprano. Pero en enseñanza media, por ejemplo, donde ya los estudiantes, bueno, en básica también ocupan los celulares, Sí, pero de ya todo, claro. en media está mucho más como normalizado. Los colegios tienen que regular eso. Yo creo que hoy día todavía no lo tienen muy internalizado No, y es algo demasiado nuevo. Sí. Pero es importante que lo puedan incorporar en sus reglamentos internos. O sea, importante porque la verdad es que regula también tanto el uso como, por ejemplo, la calificación posterior. Exacto. Porque sí. es súper extraño el decir, pucha, ¿cómo vas a calificar, hacer la variación de un alumno que tuvo el acceso a utilizar esta tecnología a otro que no la tuvo? Exacto. Entonces, la forma de evaluar, como tú bien señalas, las pautas de evaluación se tienen que adaptar a esta tecnología. Yo te puedo contar una experiencia que me Eso, pasó, cuéntame. sí, que justo estábamos antes conversando. Yo soy docente también y hago clases en UNIAC. Ya. A periodistas, futuros actores, actrices, bailarines, comunicadores audiovisuales, un ramo de formación en general. Y el semestre que pasó recién me tocó una experiencia que en una prueba hubo estudiantes que copiaron, bueno, eso siempre sucede. No inventamos la rueda, claro, no se pero... inventa la rueda, pero lo llamativo en esta evaluación es que yo me percaté es que habían copiado algunos de Google porque habían conceptos que uno los buscaba, ya esto está literal de Google, pero había otras respuestas súper elaboradas en preguntas de desarrollo. Y al principio puntaje completo, excelente, y después otro también, bueno, eran como 3 pruebas del total del grupo curso. Y me pude percatar que habían usado ChatGPT para responder ¿Cómo preguntas te de diste cuenta? desarrollo. ¿Cómo no se puede dar cuenta de eso? Sí, a eso quería apuntar. No es fácil darse cuenta que hay un uso de una inteligencia artificial cuando uno no está familiarizado. Yo personalmente ocupo mucho el ChatGPT. Para mí es una herramienta espectacular. Sí, lo uso muchísimo. Entonces, soy capaz de distinguir y diferenciar cuando hay un texto que ha sido utilizado, o sea, ha sido Elaborado en base a eso. Exacto. Entonces, ahí fue un poco como de... De experiencia personal, de exacto, cachatía. como de intuición. Claro. Entonces, y bueno, aparte porque yo sabía los contenidos que había pasado en clase, sabía cuál era el material que yo le había dado a los estudiantes y esos conceptos eran conceptos jurídicos muy elaborados para estudiantes que no eran de derecho. Entonces, al comparar las respuestas de la generalidad del curso versus estas, que eran demasiado elaboradas, empecé a hacer el ejercicio de hacerle la pregunta al ChatGPT para ver qué me respondía. Lo curioso, Carito, es que el ChatGPT nunca te va a responder de forma idéntica. Entonces, igual es difícil llegar al punto. Exacto. Y también cómo tienes tú, de manera ya yéndonos al término legal, por ejemplo, que tú de enfrente increpes a un alumno y le digas, hoy utilizaste esta tecnología para responder. ¿Y te puede decir no? Así es. Yo me tuve que comunicar en esa oportunidad con dirección académica de la universidad para ver cómo se estaba abordando esto cuando ya tenía la certeza, o sea, no era un 100%, pero por la lógica, por la estructura de cómo se elaboran las respuestas, habían 3 o 4 pruebas que evidentemente se había usado esta tecnología y era difícil probarlo, pero ahí yo me arriesgué en el fondo con los estudiantes, lo conversé y les puse, lo evalué con 0 porque es un plagio. Sí. Al final del día es un plagio, porque lo que yo estoy evaluando es justamente la capacidad de reflexión, el razonamiento, la comunicación. Y a mí me parece perfecto que los profesionales en su vida cotidiana ocupemos esta herramienta, pero cuando tú te estás formando, y sobre todo estás pagando para eso, está en un proceso educativo importante, claro. Entonces no es el momento para utilizarlo. Claro. Y ahora, en términos legales, Caro, y ahí como que me voy a hacer otra vez,
¿cómo podríamos resguardar y qué marcos podríamos decir, oye, en este ámbito sí utilicémoslo, en este otro no es bien, veámoslo en el bien o Sí. mal visto, no, si en este está bien visto, no, en este no está mal, este está mal visto. Oye, si yo voy a presentar un escrito de Mm. leyes o lo que sea, ¿es válido que yo presente un escrito en términos de chat GPT o de algún tipo de tecnología con inteligencia artificial? Sí, ese es O una sea, ¿dónde pregunta. está? Sí, ¿dónde está el límite Sí. en el fondo? ¿Hasta qué punto hoy día también, Carito, existen en otros países sistemas de resolución de conflictos? Hay justicia que está siendo aplicada por inteligencia artificial. Entonces eso plantea, yo no tengo la respuesta, me he hecho la misma pregunta que Sí. tú, plantea unos tremendos desafíos éticos también Sí. desde el punto O de sea, vista ahí pasa profesional. más que por el tema de marco legal, funciona por la ética. Claro, porque eso todavía no está regulado. Entonces, finalmente siempre el uso de estas tecnologías sí requiere que existan detrás personas, adultos responsables. Y por eso te decía, al final, cuando uno lo utiliza también a diario, tú te das cuenta cuando hay algo que está hecho por un robot. Vamos a empezar a utilizarla. Utilizarla, yo no la he utilizado. Sí, sí, Sí. es una súper buena herramienta para temas cuando a veces tienes que redactar cosas que son formales bueno, etcétera. El tema de imágenes también hay una parte que se llama DALI, una aplicación dentro de GPT que, como dices tú, genera imágenes, capaz de diseñar arte visual. Entonces, sí, hay Hay un hartas mundo, complejidades. un Sí. mundo bien complejo, el cual lo quisimos poner sobre la mesa, porque nos estamos enfrentando a él de a poquito. Y claro, claramente va a llegar a las aulas de clase, ya Sí, está. ya está. Ya está, y en términos educacionales se acerca marzo, es un tema que tenemos que estar atentos. Por Sí. ejemplo, como apoderados, ¿qué resguardo nosotros tendríamos si un docente le dice a nuestro hijo, sabes que esa prueba no te la voy a evaluar, esta evalúa en cero, como fue el caso, Claro. porque utilizaste una inteligencia artificial? Sí, en ese caso lo que se recomienda es que los estudiantes también tengan la posibilidad de defenderse, por así decirlo, ¿ya? O sea, si el profesor detecta que se pudo haber utilizado inteligencia artificial, le tiene que dar la oportunidad al estudiante para que él responda por sus propios medios, a lo mejor de forma oral, Claro. aquella respuesta que entregó en el documento. Entonces, si el estudiante es capaz de poder entregarte una respuesta no idéntica, pero similar, O en un caso similar y con una elaboración más o menos de la misma Exacto. línea, claro. Claro. Ahora, si el estudiante te da una respuesta perfecta de una página completa, súper bien argumentada y no puede ni siquiera hilvanar alguna idea similar a eso, es porque probablemente utilizó alguna tecnología. Entonces, sí es muy compleja la evaluación, sobre todo para los trabajos que son para la casa, para las tareas. Porque de pronto en la misma sala los profesores pueden revisar que no estén con el teléfono en la mesa, Claro. etcétera. Pero un trabajo, Ahora, ¿eso es válido? Por ejemplo, legalmente podría un docente revisar que no se esté con el teléfono en la mesa, sí. que no se esté regular eso y sancionarlo como corresponde. Exactamente, sí. Ya. Eso ya está un poquito más avanzado el uso de los celulares en los colegios porque llevamos más años con esta Claro. tecnología. Entonces, en ese aspecto, la mayoría de los colegios tienen en sus reglamentos la prohibición del uso de los celulares dentro de la sala de clase. Ya. Hay algunos que son más extremos y lo prohíben dentro de todo el entorno, por ejemplo, que los niños no lo pueden ocupar en el patio, Recreo, etcétera. etcétera. Claro, pero yo te diría que la mayoría, al menos los reglamentos que nosotros hemos visto, que ya son cientos de reglamentos de establecimientos de colegio, prohíben el uso del teléfono en la sala de clase justamente para que los niños logren la concentración y puedan aprovechar el Necesaria, tiempo. claro. Sí. Oye, bueno, importante hablar, lo hemos abordado en otros minutos, la relevancia de un reglamento institucional que Sí. son distintos a cada organización, Así pero es. que me imagino que tienen ciertas estructuras más o menos similares, o sea, ciertas líneas que son contenidos mínimos que son básicos y que no corresponden a lo que instaura el ministerio, sino que es propio de cada recinto educacional. Así es, Carito. Ahora, uno cuando va a ingresar a matricular a un niño en un colegio, lógicamente que puede pedir este reglamento y tener información respecto a cuáles van a ser las líneas que se van a ejercer. Sí, yo diría ahí no solo puedes, sino que debes. Debes. Sí, debes. Es un deber de los apoderados conocer los proyectos educativos de los colegios y conocer la reglamentación. Porque en Sí. el fondo tú estás vinculándote con un establecimiento, llevando a tu hijo, tu hija, a tu pupilo, y tienes que conocer las reglas que Claro. están rigiendo allí porque las aceptas. Si tú matriculas a tu estudiante ahí, se entiende que tú estás aceptando esas reglas. Sí. Entonces es súper importante y es obligatorio en el contexto Claro. escolar que los apoderados se informen. O sea, y es parte de esos documentos que uno dice, no, voy a leer después, pero no. Hay que leerlos, hay que Sí. informarse, hay que tenerlos claros, porque la verdad es que cada uno de los resguardos son importantes. ¿Qué otros aspectos son relevantes que debiéramos considerar, Caro?
Sí, mira, yo te diría que lo más importante es esto que estamos conversando, la reglamentación, el reglamento interno de cada colegio, cómo esto se aborda, porque también existen proyectos educativos institucionales que son tecnológicos. O sea, yo te hablo acá de la mayoría de los colegios que prohíben el uso de los celulares, Claro. pero hoy día hay proyectos que son súper interesantes y que promueven el uso de herramientas tecnológicas. Por ejemplo, en vez de pedir libros a los estudiantes, les piden una Claro. tablet. Entonces, esa es como la lista de útiles, es una tablet y los estudiantes trabajan allí, ¿Y leen, sabes estudian. qué? No sé, yo me voy por otro tema. Sí, Los libros escolares. Lo caro que son los libros escolares. O sea, yo preferiría Sí. 1000 veces que le pidieran una tablet a la cantidad de libros y lo caro que son cada uno de ellos y que tienen que ser de la última edición. sí, puede De la ser última un tema. edición porque cambió media letra, media palabra, medio concepto de la versión del 2023 al 2024. Sí. Y no estoy hablando de libros baratos, o sea, estamos hablando de libros mínimos de 50.000 pesos cada uno, 38, 50, 60.000 Varios pesos. libros además por Varios, y estudiante, aparte sí. que no sé, pues que a un alumno son 5 o 6 libros que te piden Exacto. y que fácilmente se lleguen a los 300.000 pesos solamente el libro. Eso en un alumno, en 2 alumnos, o sea, imagínate. Sí, y hay un tema también el papel y hay otro, una serie Hay- de hay- el peso. O sea, dime tú qué niño va a ir a clases con 6 libros así pesados en la mochila, más los cuadernos, más el estuche, más no sé qué. Exacto. Sí, tiene varias aristas, entonces hay colegios que hoy día están optando por esta Y forma. que me parece excelente que se pudiera optar por una tablet en vez de toda la cantidad de libros. Claro. O sea, yo con eso, pero, o sea, porque con, no sé, un año ya pagáis la tablet, pero de una. Exacto. O sea, Y la mayoría de los estudiantes, igual los niños hoy día están usando esas tecnologías, por eso es súper importante igual hacer la distinción. Como te digo, en primer ciclo no se recomienda hasta cuarto Claro, básico el uso claro. de las pantallas por los efectos que puede tener y que todavía se están estudiando. Pero de quinto básico en adelante, enseñanza media, con mayor ¿Para qué? razón, claro. ahora bien, después la rabia queda a final de año cuando uno ve los libros intactos. Que ni siquiera con una hoja doblada, que no fueron ni siquiera abiertos y que te costaron 60 lucas el librito. Es terrible. Un temazo. Es temazo. Y además de eso, de toda la, de no sé, poder que el colegio te exige la cantidad de libros. Y además de eso que también, bueno, hay una ética de que no fotocopiar, que también ahí hay una disyuntiva, porque uno dice, pues al final, ¿qué hago? Es ya una fotocopia a color, pero bueno, básicamente no se puede, o sea, no se puede hacer, es ilegal. Claro, Es ilegal y tampoco eso es plagio también. exacto. Entonces, ¿dónde quedamos? Así que ya. Sí, bueno, pero por eso la tecnología es súper importante Claro. porque se puede ocupar, por ejemplo, para este tipo de cosas. O sea, yo me acuerdo también, yo estudié Derecho parece que fuera otra época, yo siento que no fue hace tanto tiempo, pero tenía ¿Ya? que andar con los códigos. Bueno, nosotros sí, debo decir, fotocopiamos, ahí infringíamos un poco la ley porque es muy caro. no, de es muy repente. caro, si no queda Claro. otra opción. Y uno fotocopiaba guías. Aquí, bueno, Sí. estamos hablando de la fotocopia del libro completo. Claro. Pero Y hoy día yo veo a los universitarios, los estudiantes que tienen todo allí al alcance en un computador, en una tablet, entonces se simplifica también. Hay que aprender una Sí. nueva forma de estudiar. Antes uno leía, remarcaba, subrayaba. Hoy día tienes un buscador, entonces pones palabras clave y el mismo computador o la tablet claro. te va a llevar a ese concepto. Entonces es importante, creemos nosotros en Sostiene, que los establecimientos puedan regular esto y lo pueden incorporar también de manera paulatina, porque no podemos hacer vista gorda y pensar que en el mundo no existe la inteligencia artificial, que no que existen los exacto. smartphones. Existen y hay que enseñarle a los niños y a los adolescentes su uso responsable. Bueno, uso responsable y también regulado. Así y ya es. tocaste un tema muy importante que sostiene, Mm. que también es este apoyo legal que se le da Sí. a los recintos educacionales para poder generar estas nuevas formas de enfrentar las tecnologías, de enfrentar los nuevos requerimientos y de cómo hacerlo. ¿Cómo has visto tú este proceso, Caro? Sí, ahí hay distintos tipos de establecimientos. Hay algunos que son más reactivos, que acuden y solicitan esta asesoría legal cuando ya tienen los procesos de fiscalización encima, las multas allí ya al borde del plazo, los reclamos, los juicios. Y hay otros establecimientos educacionales que son, por supuesto, con lo que a nosotros más nos gusta trabajar, que están adelantándose, anticipándose y previniendo este tipo de conflictos. Claro. Por eso es fundamental contar con una asesoría jurídica dentro de los establecimientos educacionales, porque existen muchos aspectos normativos y en los colegios hay profesionales de la educación que por supuesto son esenciales y los protagonistas de estos procesos, pero también se requieren otras miradas y otras perspectivas para poder enriquecer los procesos educativos.
Oye, bueno, y dentro de estas multas que hay asociadas a los recintos educacionales, ¿cuáles son las más típicas? ¿Qué podría incumplir un establecimiento como de lo más típico que suceda? Sí, mira, la mayoría de las multas hoy en día que cursa la Superintendencia de Educación están relacionadas a aspectos de convivencia escolar, que igual lo hemos conversado en otras oportunidades. Problemas de convivencia entre estudiantes o entre miembros de la comunidad educativa, un docente con un alumno, un docente con un apoderado, por ejemplo, dos estudiantes, etcétera. Y problemas y situaciones para las cuales los colegios no se han anticipado, porque los colegios tienen que anticiparse y regularlo de manera previa. Este mismo tema que estamos hablando hoy día de la inteligencia artificial, claro, es un tema que está recién ahora, entonces hay muy poquitos colegios que lo tienen incorporado. Que lo tienen incorporado y que está dentro de sus procesos, de sus reglamentos internos, pero que sí o sí se van a tener que incorporar. O sea, basta con las primeras pruebas, con los primeros trabajos a la casa, y ya no va a estar la idea de que se lo hizo el papá, la mamá, o el tío, la tía, sino que ya incluso solamente la inteligencia artificial entró a hacerlo. Así es un tremendo desafío para los profesores. Hoy día ser profesor tiene mucha complejidad con estas nuevas herramientas. Y ahí también un llamado para los profesores que se informen, que se actualicen, porque hoy día los jóvenes van, bueno, siempre la juventud ha ido mucho más rápido que las generaciones anteriores. Entonces, los profesores tienen que estar también familiarizados con esta tecnología para poder enseñarla, detectarla, corregirla si es que es necesario. Bueno, si es que es necesario también nosotros poder acudir, ya sean parte de un recinto educacional o parte también de personales, podemos acudir a Sostiene buscando la guía jurídica en relación a temas educacionales que están importantes. Caro, ¿cómo accedemos a Sostiene? Sí, nosotros estamos en la página web www.sostiene.cl y en nuestro Instagram que está saliendo allí abajito de mi nombre, @sostiene.consultora. Nosotros somos especializados en normativa educacional. Ese es nuestro foco y trabajamos principalmente también con sostenedores educacionales, que siempre hemos dicho y pensamos que si el sostenedor, la visión de quien dirige un establecimiento está correctamente guiada, de ahí para abajo fluye todo de mejor manera. Es importante, sobre todo en esta época, vamos a revisar la página, Caro. Mira, la estamos viendo en este minuto de Sostiene, donde hay distintos profesionales los cuales van a poder acceder y orientar en cada uno de estos temas, ya sea del recinto educacional, como también de forma personal si hay alguien que lo necesita. Sí, así es. Nosotros, como te decía, trabajamos con normativa educacional, los reglamentos de los establecimientos, temas laborales también, multas, etcétera. En el fondo, también temas de infraestructura, también contamos con arquitectos asociados. El mundo educacional hoy día está cada vez más complejo y se requieren profesionales que tengan la expertise en aquellos temas. Ahí tenemos algunos de nuestros clientes, casos de éxito que hemos tenido también con Pame. Le mando un abrazo a mi socia que está de vacaciones. Y disfrutando, que pronto se va a ir la Caro también de vacaciones. Merecido descanso después de un año intenso. Y nosotros tampoco paramos en el verano, Caro. Nosotros tenemos un dicho que sostiene, no se detiene, porque sabes que paran las clases, pero los problemas en los colegios, y es increíble cómo hemos estado full ahora en enero y febrero, porque continúan las fiscalizaciones, los temas administrativos, los temas contractuales. Entonces hay un descanso, entre comillas, porque no están los estudiantes en las salas de clase, pero... Cambia el ámbito nomás, cambia el ámbito del problema, cambia el ámbito porque sí los estudiantes sin clases, pero sí siguen todos los temas burocráticos y administrativos que hay que abordar sí o sí. Así que, oye, vamos a revisar el Instagram de Sostiene, de la Caro, ahí lo tenemos, sostiene.consultora, que también pueden, ahí ustedes están compartiendo diferentes contenidos para que los sigan, para que puedan estar también conectados. Bueno, está con la región de Valparaíso y aprovecho de enviar nuevamente un abrazo inmenso a todos quienes están en este minuto sufriendo y están apoyando también a todo lo que está ocurriendo en esta catástrofe nacional que es tremenda y que el corazón lo tenemos bien puesto ahí cada uno de nosotros. Así que me imagino que también ustedes están haciendo parte de eso. Así es, sí, te agradezco la pregunta, Carito. Nosotros, como empresa relacionada al rubro de la educación, queremos iniciar también una campaña para poder recolectar útiles escolares y poder ir en ayuda de un establecimiento que ya tenemos ahí las conversaciones un poco avanzadas de la región de Valparaíso, que si bien el colegio no sufrió daños, pero la mayoría de las familias sí sufrieron.
Ahora ya se viene el inicio de clase, hay muchas familias que habían adelantado la compra de útiles, la compra de uniforme y perdieron todo. Y creemos que puede ser una ayuda, un poquito de esperanza, que los niños tengan sus útiles y tengan sus cuadernos y sus libros y sus lápices para poder iniciar en marzo, porque el colegio también es una burbuja para ellos, entonces los va a sacar de esta problemática para que puedan concentrarse en aprender, en generar lazos. Así que ahí vamos a estar avisando a través de nuestro Instagram en sostiene.consultora cómo vamos a llevar a cabo esta campaña. Y nosotros vamos a estar atentos también aquí para apoyarlos y para poder difundir lo que sea necesario. Y pedir también en nombre de ustedes lo que están requiriendo para poder aportar con los tantos niños de la quinta región. Se pasaron. Vamos a tomarnos de esa manito. Sí, pues absolutamente, tenlo en consideración. Ya, muchas gracias. No, gracias Caro por acompañarnos hoy día, por poner un tema tan importante sobre la mesa como es la inteligencia artificial y su uso y regulación en el ámbito académico, en las aulas de clase. Tema que vamos a tener que empezar a ponerle ojo cada día más. Así es, sí. Interesante, entretenido y desafiante. Eso es lo lindo de la vida, ¿cierto? Ir adoptando nuevos desafíos. Adoptando nuevos desafíos, nosotros aquí también. Gracias, Caro, y gracias a Sostiene. Y gracias a ustedes también por acompañarnos desde las 9 de la mañana. Vamos a separarnos en una pausa comercial muy, pero muy breve y vamos a volver aquí en Siempre Hay Tiempo, Canal WAP 21.1. No se separe de nuestra sintonía.